Rodrigo Hernández había investigado muchas historias extrañas durante sus 15 años como periodista, pero ninguna tan inquietante como la de Pueblo Esperanza. Todo comenzó cuando una mujer se acercó a él en un café de la Ciudad de México, temblando, mientras le contaba que había nacido en un lugar que, según todos los mapas oficiales, nunca existió. Se lo juro por mis hijos, le decía Carmen Vázquez, con lágrimas en los ojos. Crecí ahí, fui a la escuela primaria, jugué en la plaza central, pero cuando trato de buscar información sobre mi pueblo natal, es como si se hubiera desvanecido del mundo. En Rodrigo inicialmente pensó que se trataba de algún problema de documentación o confusión geográfica. Sin embargo, cuando Carmen le mostró su acta de nacimiento, el lugar de nacimiento estaba en blanco. Su credencial de lector, su pasaporte, todos sus documentos oficiales tenían espacios vacíos donde debería aparecer su lugar de origen. Hay más personas como yo, le confesó Carmen. Nos encontramos en foros de internet, todos con la misma historia. Recordamos el pueblo, recordamos a nuestras familias, pero no podemos probarlo. Rodrigo sintió ese hormigueo familiar que le indicaba que había tropezado con algo grande. Tomó notas meticulosamente mientras Carmen describía las calles empedradas, la iglesia colonial, el mercado los domingos. Todo sonaba tan real, tan detallado, que resultaba imposible creer que fuera producto de la imaginación. Esa noche, Rodrigo comenzó su investigación en internet, buscando cualquier referencia a Pueblo Esperanza. No encontró absolutamente nada. La búsqueda se intensificó durante los siguientes días. Rodrigo contactó archivos municipales, bibliotecas históricas y oficinas de registro civil en todo Jalisco, donde Carmen juraba que se encontraba su pueblo natal. Cada consulta terminaba con la misma respuesta. No existía registro alguno de un lugar llamado Pueblo Esperanza, pero las personas sí existían. A través de foros en línea y redes sociales, Rodrigo localizó a otros 17 individuos que afirmaban haber nacido en el mismo lugar fantasma. Todos compartían historias similares, en infancias normales, en un pueblo pequeño, familias extensas, tradiciones locales, y todos enfrentaban el mismo problema. Sus documentos oficiales mostraban espacios en blanco, donde debería aparecer su lugar de nacimiento. Es como si alguien hubiera borrado nuestro pueblo de la existencia, le escribió uno de ellos, Miguel Santamaría, en un correo electrónico. Pero no pudieron borrar nuestros recuerdos. Rodrigo decidió reunirse con algunos de ellos en persona. La primera fue Rosa Delgado, una maestra de primaria de 45 años que vivía en Guadalajara. Mientras hablaban en un restaurante, Rodrigo notó algo peculiar, aun cuando Rosa describía detalles específicos de su infancia en Pueblo Esperanza. Su mano derecha temblaba incontrolablemente. ¿Se siente bien?, le preguntó Rodrigo. Rosa pareció despertar de un trance. Siempre me pasa cuando hablo mucho del pueblo. Los doctores dicen que es estrés, pero yo sé que es algo más Cuando Rosa se levantó para ir al baño, Rodrigo notó una pequeña cicatriz en la nuca, justo donde el cabello comenzaba a crecer. El patrón se repetía con cada persona que entrevistaba. Todos los supuestos nativos de Pueblo Esperanza tenían la misma cicatriz en la nuca, una pequeña línea horizontal de aproximadamente 2 centímetros. Cuando Rodrigo les preguntaba sobre ella, invariablemente decían que se habían lastimado de niños, pero ninguno recordaba exactamente cómo. Miguel Santamaría, un contador de 38 años, fue quien proporcionó la primera pista real. Durante su entrevista en un café de Puebla, mencionó que su hermano Mayo R. trabajaba para el gobierno federal en el área de seguridad nacional. Aunque últimamente ya no quiere hablar conmigo, agregó Miguel con tristeza. Dice que estoy loco, que invento historias sobre un pueblo que nunca existió. Pero yo sé que éramos vecinos cuando éramos niños. Rodrigo pidió el nombre completo del hermano, Coronel Arturo Santamaría, asignado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Cuando Rodrigo investigó al coronel, descubrió algo interesante, según los registros militares. Arturo Santamaría había nacido en clasificado, una designación extremadamente rara
reservada para personal de alto nivel de seguridad. Esa noche, Rodrigo recibió una llamada anónima. «Deje de investigar Pueblo Esperanza», le dijo una voz distorsionada electrónicamente. Por su propio bien, a la línea se cortó antes de que pudiera responder. Rodrigo sintió un escalofrío, pero su instinto periodístico se intensificó. Había tocado un nervio, y eso significaba que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, comenzó a investigar al coronel Santamaría más profundamente. Los archivos militares del coronel Santamaría estaban más clasificados de lo que Rodrigo esperaba, pero tenía contactos en el periodismo de investigación que le debían favores. Lo que descubrió lo dejó helado. Arturo Santamaría había estado involucrado en el proyecto Tabula Rasa durante los años 90, un programa experimental del gobierno mexicano desarrollado en colaboración con agencias internacionales. Los pocos documentos no clasificados que pudo obtener mencionaban procedimientos de relocación de población y protocolos de seguridad nacional ante contaminación química. La ubicación del proyecto estaba censurada, pero las fechas coincidían perfectamente con las edades de las personas que afirmaban ser de Pueblo Esperanza. Rodrigo decidió confrontar directamente al coronel. Lo encontró saliendo de sus oficinas en la Ciudad de México una tarde de viernes. Santamaría era un hombre alto, de aspecto severo, con ojos que parecían evaluar constantemente las amenazas a su alrededor. «Coronel Santamaría, soy periodista y estoy investigando sobre Pueblo Esperanza», le dijo Rodrigo. Caminando junto a él, el militar se detuvo en seco. Su rostro palideció visiblemente. «No sé de qué me habla», respondió, pero su voz tembló ligeramente. «Su hermano Miguel dice que crecieron juntos ahí. A mi hermano está enfermo. Namerodosa tiene delirios. Pueblo Esperanza nunca existió». Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. Rodrigo notó que el coronel llevaba la mano inconscientemente a su nuca. «¿También tiene una cicatriz ahí?». Los ojos de Santamaría se llenaron de terror puro. Sin decir otra palabra, se alejó rápidamente, dejando a Rodrigo con más preguntas que respuestas. Esa noche, el apartamento de Rodrigo fue registrado. No faltaba nada valioso, pero todos sus archivos sobre Pueblo Esperanza habían desaparecido. Su computadora había sido formateada profesionalmente, y sus notas físicas habían sido sustituidas por páginas en blanco. Whoever había hecho esto tenía recursos y conocimientos técnicos considerables. Afortunadamente, Rodrigo había aprendido a ser paranoico durante sus años investigando corrupción gubernamental. Tenía copias de seguridad ocultas en 3 ubicaciones diferentes, incluyendo una caja de seguridad en un banco que ni siquiera su editor conocía. Al día siguiente, mientras revisaba sus notas de respaldo, recibió una llamada de Carmen Vázquez. Su voz sonaba aterrorizada. «Rodrigo, algo terrible está pasando. Anoche tuve pesadillas horribles sobre el pueblo, pero no eran recuerdos normales de mi infancia. Eran diferentes. Veía soldados, científicos con batas blancas, niños llorando, y había un olor químico terrible, como si algo se estuviera quemando en Carmen». Hizo una pausa, expirando agitadamente. «He estado llamando a los otros del grupo. Todos tuvieron las mismas pesadillas anoche. Es como si algo hubiera activado recuerdos que no sabíamos que teníamos». Rodrigo sintió que se acercaba a la verdad, pero también que el peligro aumentaba. «Carmen, necesito que se reúnan todos los que puedan. Tengo la sensación de que sus recuerdos están regresando por alguna razón. Hay algo más», susurró Carmen. «Esta mañana encontré esto en mi buzón». Ale describió una fotografía en blanco y negro de un pueblo que se veía exactamente como ella recordaba. Pueblo Esperanza, pero con una diferencia escalofriante. Había cuerpos en las calles. La reunión clandestina se organizó en un pequeño hotel en las afueras de Guadalajara. De los 18 supuestos nativos de Pueblo Esperanza que Rodrigo había contactado, 12 pudieron asistir. Todos traían fotografías similares,
que habían aparecido misteriosamente en sus casas. Las imágenes contaban una historia horrible, mostraban el pueblo que todos recordaban, pero documentaban lo que parecía ser una evacuación de emergencia. Había camiones militares, personal con trajes de protección química y civiles siendo llevados en camillas. En las últimas fotografías de la secuencia, el pueblo estaba completamente vacío. Yo recuerdo esto ahora, dijo Rosa Delgado, con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran juegos los que hacíamos en los camiones. Nos estaban sacando del pueblo. Estábamos enfermos. Todos nosotros. Miguel Santamaría sostenía una foto de un niño que claramente era él, pero conectado a tubos y cables en lo que parecía ser una instalación médica. Nos hicieron algo, murmuró. Nos borraron los recuerdos de lo que realmente pasó. Rodrigo grababa todo con su teléfono, pero notó que cada vez que intentaba tomar fotos de las imágenes, la cámara se distorsionaba extrañamente. Era como si hubiera algún tipo de interferencia electromagnética. Necesitamos ir ahí, dijo Carmen de repente, al lugar donde estaba el pueblo. Tengo la sensación de que, si vamos físicamente, recordaremos todo. Todos los demás asintieron, como si hubieran llegado a la misma conclusión simultáneamente. Rodrigo sintió un escalofrío. Algo estaba manipulando sus mentes, guiándolos hacia un destino específico. Pero ya no podía detenerse. Necesitaba la verdad. El viaje hacia las coordenadas aproximadas, donde todos recordaban que había estado. Pueblo Esperanza tomó 3 horas desde Guadalajara. Rodrigo manejaba una caravana de 4 autos, siguiendo las indicaciones cada vez más precisas de los supuestos nativos, quienes parecían recordar el camino con claridad supernatural. Gire a la derecha en el próximo árbol de mezquite, le decía Carmen desde el asiento del pasajero, aunque no había señalamientos ni caminos marcados en el área. Cuando finalmente llegaron, se encontraron en un valle aparentemente vacío, rodeado de colinas bajas cubiertas de vegetación seca. No había evidencia visible de que hubiera existido un pueblo ahí alguna vez, pero en el momento en que el grupo salió de los autos, todos comenzaron a comportarse de manera extraña. Ahí estaba la iglesia, señaló Miguel, caminando hacia un área donde no había nada más que tierra y arbustos. Y allí el mercado uno por uno comenzaron a caminar por el terreno vacío, como si estuvieran navegando calles familiares. Rodrigo los siguió, documentando todo con su cámara, pero lo que veía a través del lente lo desconcertaba. Ocasionalmente, por fracciones de segundo, juraba poder ver estructuras translúcidas superpuestas sobre el paisaje vacío. De repente, Rosa se detuvo en el centro del valle y comenzó a cavar con las manos en la tierra seca. Aquí, dijo con voz monótona, aquí está la verdad. A los demás se acercaron y también comenzaron a cavar. Rodrigo notó que sus ojos habían cambiado, como si estuvieran en trance. A pocos centímetros bajo la superficie, sus dedos encontraron metal corrugado. Era una placa conmemorativa, medio enterrada y corroída por el tiempo. Un pueblo Esperanza. Evacuado, 1994. Proyecto, tabula ras. A menos N-Evil de clasificación, an ultra secreto. El descubrimiento de la placa desató una avalancha de recuerdos reprimidos en todos los supuestos nativos. Comenzaron a recordar fragmentos del horror real en el día en que los soldados llegaron con máscaras de gas, las sirenas de emergencia, el olor a productos químicos que quemaba los pulmones, los niños que colapsaban en las calles. Era un experimento, murmuró Carmen, con los ojos vidriosos. Nos usaron como conejillos de indias para probar algún tipo de arma química. Cuando salió mal, cuando la gente comenzó a morir, decidieron borrar todo. Miguel se tocó la cicatriz en su nuca. Nos implantaron recuerdos falsos. Una infancia perfecta para reemplazar la verdad. Horrible. Rodrigo grababa frenéticamente, pero su teléfono comenzó a mostrar interferencias extrañas. A lo lejos, pudo escuchar el sonido de helicópteros acercándose. Tenemos que irnos, gritó, pero los miembros del grupo parecían catatónicos, perdidos en sus recuerdos recuperados. Los helicópteros aparecieron sobre las colinas, y Rodrigo vio soldados rapeleando hacia el valle. En pánico, agarró la placa conmemorativa
y corrió hacia su auto, gritándole al grupo que lo siguiera. Solo Carmen reaccionó. Los demás no pueden moverse, le gritó mientras corrían. Los recuerdos los están matando. Rodrigo miró hacia atrás y vio que los otros miembros del grupo habían colapsado, con sangre saliendo de sus narices y oídos. Los soldados se acercaban rápidamente. Él y Carmen lograron llegar al auto y acelerar hacia la carretera. Pero Rodrigo sabía que ya era demasiado tarde. Habían descubierto la verdad, pero a un costo terrible. En su espejo retrovisor, vio humo negro elevándose desde el valle. Estaban borrando las evidencias una vez más. Pero esta vez, él tenía pruebas. Y esta vez, el mundo sabría la verdad sobre Pueblo Esperanza.